llamándole la atención hacia el Señor Jesucristo. Llama la atención que vea en el Señor Jesucristo el ejemplo que nos puso a todos. Un gran ejemplo. Y aquí le dice, en el primer versículo, hermosamente le dice, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate. Es lo mismo que nos está diciendo Jesús, acuérdense de Jesucristo. No se olviden de su primer amor. A veces nos olvidamos de nuestro primer amor, pero no hay que olvidar quién es nuestro primer amor. En la segunda parte le dice, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Así le dice, y en él se encuentra el ejemplo supremo de la devoción. Aquí está el gran ejemplo que nos puso el apóstol Pablo a través de esto, y nos dice que el gran ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Sí, que dio su vida por nosotros. Un ejemplo que no se reservó nada. Es lo mismo que le está diciendo a Timoteo, no te reserves nada, dalo todo. Ahorita. ¿Por qué le está diciendo? Porque está viendo en un joven que tiene toda la vida por delante. Ya cuando tenemos una edad madura, ya es imposible querer dar más de sí, ya no podemos, aunque queramos a veces dar más de sí, o tenemos algunos problemas, ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. ¿Sí? Yo recuerdo que antes caminaba muy a prisa, hoy ya no puedo caminar a prisa, aunque mi esposa dice que me espere, ¿verdad? Pero pues he visto que he mermado el caminar, son los años que se están manifestando. Pero gloria a Dios, porque todavía podemos caminar. Así es. Y le dice la expresión del linaje de David. Se está refiriendo a la identidad, a la identificación verdadera como Jesucristo. Está recordando todo esto. Y Pablo le recuerda que Jesús ha resucitado para siempre. Para siempre resucitó y está siempre presente entre nosotros. Su promesa es de que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Así es, está presente y su promesa siempre se cumple. Y estas palabras del apóstol Pablo están semejantes a lo que viene en Romanos 3, 1 del 3 al 4. Ahí también nos vuelve a hablar de este personaje. Se cree que este pasaje, hermanos, Pablo está citando más o menos una confesión común, o bien también puede referirse a un credo antiguo o algo familiar para todos. Más o menos. Ahorita lo vamos a ver en los versículos 11 al versículo 13, que es un canto. Es un canto el que hay aquí. También puede referirse, dice, a este credo. Dice, pero la frase esencial termina en la última parte, dice, conforme a mi evangelio. Al evangelio que él había recibido. Ustedes conocen la historia de Pablo, de qué manera fue llamado. De una manera, no hay uno que haya sido llamado de esta manera. ¿Y qué pasó con Pablo? Pablo quedó ciego, recobró su vista, pero en cuanto recobró su vista, se puso a trabajar. No fue al seminario. No tuvo una maestría, no tuvo un doctorado, no tuvo una carrera de divinidad, nada tuvo. Pero estaba el Señor con él. ¿Por qué? Porque él tenía el deseo de servir al Señor. Y cuando hay el deseo de servir a Dios, todo se puede, así lo dice la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, cuando queremos hacer las cosas, pueden. En el nombre de Dios podemos hacer todo esto. Pero también dentro de este pasaje también hay sufrimiento, pero hay perseverancia. Hay sufrimiento en todo. No por el hecho de que hayamos aceptado y nos hayan puesto aquí al frente, nos hayan ungido, quiere decir que ya no vamos a tener ningún problema. A veces los problemas son más duros. A veces las enfermedades son más fuertes. Los conflictos son más fuertes. Los problemas interfamiliares a veces crecen. Entre la familia también. En los trabajos también. A veces nos han desocupado de algún trabajo. Y decimos, ¿por qué, Señor? Porque el Señor no quiere eso. Porque son pruebas que el Señor nos está poniendo para ver de qué estamos hechos. A ver si realmente somos capaces de soportar y de realmente de confirmar que somos cristianos. Así es la palabra de Dios. Pero esto es una forma de cómo también vamos a pasar sobre esto, sobre los sufrimientos, pero también vamos a tener todo esto que les decía de perseverar en la palabra del Señor. Así es. El oro debe de pasar por el fuego. Si no pasa por el fuego, no podemos saber si es legítimo oro. Los que conocen el oro saben bien cómo debe ser tratado. ¿Sí? Yo conocí a mi gente judía que trabajaba con el oro
cristiano también vamos a ser probados, a ver de qué estamos hechos. Si realmente somos lo que hemos dicho y que no vamos a mentir y no vamos a quedar mal. La lealtad del apóstol Pablo lo condujo a ese predicamento presente, dice, en el cual dice el apóstol, sufro penalidades. Él lo reconocía, que estaba sufriendo penalidades, hasta prisiones, dice, a modo de malhechor. Él se consideraba como si lo trataran de un delincuente. Él no era un delincuente, él era una persona que estaba adentro, pero por injusticia. Como muchos que a veces caen a la cárcel, ¿verdad? Que por injusticias son llevados allí. ¿Por qué? Porque el mundo es de esa manera. Y Pablo estaba tratando allí, lo estaban tratando como un malhechor, de esa manera, de una manera tremenda. Dice, mas la palabra de Dios no está presente. ¿Cómo se gozaba el Señor en la palabra del Señor y reconocer quién era Dios? Sabía que la palabra no estaba encadenada. Dice, pero aún cuando el apóstol está en cadenas, la palabra de Dios no está presa. Por eso él expresaba, yo estoy preso, pero la palabra de Dios sigue adelante. Y la palabra de Dios, lo veo, cada día aumenta la palabra de Dios, y en cada lugar aumenta el creyente, porque cada vez más están despertando de ese sueño que han vivido durante mucho tiempo, dormidos, y ya han empezado a abrir sus ojos. Allá en Guadalajara, en la iglesia de Rey de Reyes, conocí a un señor que era el gerente de la Ford Motor Company, y cuando me invitaron a dar un curso, tuve la necesidad, eran católicos, apostólicos romanos, el grupo que iba a tener 70 gentes, y tuve la necesidad de comprar un libro que es el Catecismo Romano, y tuve que leerlo. Es un libro que tiene más de 5.000 artículos, es el Catecismo Romano. Entonces lo tuve que estudiar para ver qué es lo que decía, y dentro de lo que estuvimos estudiando, nos dimos cuenta de muchas cosas, de cómo la Iglesia Católica pone cosas en ellas. Pero a lo que llegamos ahí fue que este hombre un día se dio cuenta y lo dijo y lo externó durante 65 años que él era que tengo, he vivido en tinieblas por mis bisabuelos y mis padres, porque me inculcaron cosas contrarias. Hoy empiezo a despertar de ese sueño en los cuales he vivido mucho tiempo. Y hoy doy gloria a Dios porque Dios me ha dado la misión de conocer el Evangelio, el hombre perfecto. Así es cuando la gente empieza a despertar, empieza a conocer, empieza a hacer esto. Y aquí el apóstol Pablo no se cansaba de predicar la palabra y decir que la palabra no estaba encadenada, aunque él viviera en cadenas. Así es, dice, pero cuando el apóstol está en cadena en la palabra de Dios, dice, no está preso. Pablo había descubierto esta gloriosa verdad de su primer encarcelamiento. Esto lo había visto cuando estuvo la primera vez allí encarcelado. Y dice que las cosas que me han sucedido, lo externa dice, han redundado para bien, para el progreso del Evangelio. Él sabía y estaba enterado que el Evangelio estaba progresando. Le enteraba que seguía trabajando en el Evangelio, no porque él ya no estuviera con ellos, sino porque la palabra de Dios sigue caminando. La semilla que usted plante el día de mañana va a dar fruto, no por hoy. Tal vez va a pasar un tiempo, pero la semilla va a dar fruto en su tiempo, cuando el Señor lo crea conveniente. Sin duda, su segundo encarcelamiento era más severo. Fue más duro el encarcelamiento en el que estuvo en este segundo, más que el primero, pero el Evangelio dice, sigue en libertad. Él se gozaba porque él decía, seguí en libertad, la palabra del Señor no está cautiva, sino que seguí adelante. Esto es, dice, aunque estoy preso, continúo predicando la verdad de la palabra, dice, y por escrito. Él sigue escribiendo, mandando sus cartas, no dejaba de escribir, aunque estuviera cautivo. Una persona que está en la cárcel, hermano, tiene todo el tiempo del mundo, todo el tiempo del mundo, para pensar tanto cosas positivas como negativas. Allá en la cárcel de Ciudad Victoria, estuve yendo durante 3 años y medio a visitar a una persona que estuvo ahí internada. Y durante ese tiempo yo me dediqué a ir a visitar, pero también a predicarles la palabra de Dios en muchos
reclusos. Pero entre ellos conocía a un varón joven que lo único que pensaba es que cuando saliera iba a volver al cuarto. Y yo le decía, pero ¿cómo es posible que tu pensamiento esté de una manera negativa en lugar de pensar en una forma constructiva? No. Él pensaba otra vez en cometer la misma irregularidad y él mismo se decía que era un tonto por la forma en que lo habían apresado, pero ahora tiene un plan, desde un plan magistral que no lo va a agradar. ¿Por qué? Porque tienen todo el tiempo del mundo para estar. Yo les dejaba tarea y hacían el triple de la tarea que yo les dejaba. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucho tiempo para leer y lo hacen de una manera bien y lo aprenden perfectamente bien. Tan así que tener una rondalla, 36 gentes, componer el grupo que pasa. Pero por el tiempo que tienen, así es, y aquí lo dice el apóstol Pablo, dice, aunque estoy preso, continúo predicando la palabra verdadera y la estoy escribiendo, la estoy compartiendo con los hermanos. Y el apóstol había llegado al grado, hermanos, de estar dispuesto a soportar todo sin quejarse, nunca se quejó. Y la última, cuando él se quejó, Señor le dijo, basta, termines. Entonces, si Pablo soportó todo, ¿por qué nosotros no? El Señor lo soportó todo. Y nosotros nos quejamos que no nos den dolor de muelas, porque por ahí como a las 2, 3 de la mañana nos sentimos así como un cachete inflado, ya queremos que amanezca. Así es, nos quejamos inmediatamente de cualquier dolorcito, cualquier significado que sea. Y Pablo nos quejó. Estuvo allí encerradito, pero no perdiendo el tiempo, sino escribiendo, haciendo las cosas bien. Así es como el Señor quiere encontrarnos, dice el Señor, trabajando en la obra. En la obra de Él nos quiere encontrar siempre trabajando. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Dice. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Así es. El Señor todo lo soportó por nosotros, derramó su sangre por nosotros. La única que podemos hacer nosotros es compartir con los demás y soportar lo que haya que soportar. Tenemos que soportar, pero siempre de la mano de nuestro Dios, pidiéndole que Él nos dé consuelo, nos dé alivio para soportar todo lo que venga por delante. Así es como el Señor quiere que estemos trabajando. Según los versículos 11 y 12, dice que los escogidos pueden mantener esta posición ante Dios solo si cumplen las confesiones establecidas. Solamente si estamos dentro de los lineamientos que marca el Señor y estamos cumpliendo con el mandamiento de Él, podemos soportar, aguantarnos, tener la paciencia, que muchos no la tenemos. Entonces hay que tener esa paciencia. Y el Señor nos habla de una manera hermosa aquí en Filipenses 4:11, donde nos dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Dice, qué hermoso mensaje del Señor, de Pablo, diciendo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea la situación. Es hermoso reconocer esta forma de expresión. Ahora se encuentra en esa posición, dice, de poner incluso bajo sus pruebas severas en las que estaba. Él se sometía a esas pruebas y las podía soportar, porque eran unas pruebas muy duras a las que estaba. Tercero, Cristo es digno de confianza. ¿En dónde está puesta su fe? Está puesta en el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Está puesta en el Señor Peña Nieto, vamos al fracaso. Hay que poner, fijar nuestros ojos en el Señor Jesucristo, nada más. Todo lo demás dice que vendrá por añadidura. Entonces, si ponemos los ojos en Cristo, pues seguramente que el Señor va a derramar bendiciones sobre cada uno de nosotros. Así es como el Señor nos ama y nos quiere. Pero nos habla aquí en el versículo 11 de dos partes. Nos dice, palabra fiel es esta. ¿A qué creen que se está refiriendo? Palabra fiel esta. Dice que estas palabras aparecen en las primeras epístolas pastorales, casi todas aparecen desde Timoteo hasta Tito, aparecen estas. Por lo general sirve de una introducción, siempre
de un fragmento, de un credo, de un trozo de oración litúrgico o de líneas de un minuto. Cualquiera de ellos. Aparentemente en los versículos 11b al 13 fueron tomados de un libro. Probablemente, si lo leemos detenidamente, vamos a ver qué hermoso nos hablan estas palabras que hemos estado leyendo. Que sin duda les era conocido estas palabras tanto a Timoteo como a la iglesia de Éfeso. Eran palabras muy conocidas por todos ellos. Por eso es que ellos estaban muy de acuerdo en todo lo que estaban viendo y realizando. Pero también dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Por qué? Porque es promesa de Él. Él se fue delante de nosotros. Y Él dice que está allá en nuestros cielos, ya tiene una morada para cada uno de nosotros, aquellos que hayamos hecho la tarea. Así es, a la final hay un premio. Y ese premio es un lugar que vamos a tener, pero junto con Él también. ¿Por qué? Porque acuérdate que somos herederos y coherederos. Así es como debemos de manifestar. Y Pablo desarrolla una doctrina mística de la muerte con un Cristo al morir. Dice, al morir yo y el pecado. Así es. Ahí es donde murió el pecado. Muere el Señor, muere el pecado. Fuimos limpios. Ya no necesitamos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque por la sangre del Señor fuimos limpiados, la cual nos conduce, ¿qué es lo que nos conduce? A una vida nueva, a una vida con Cristo, de hoy para siempre. Pablo repite, tal consecuencia dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. También, en el sufrimiento, también está el Señor, se goza el Señor con nosotros. Dentro del sufrimiento hay alegría. Cuando vamos a algún sepelio y es algún conocido de nosotros que es miembro de alguna iglesia, vean ustedes, observen que dentro del dolor hay alegría. Están contentos porque saben que ha dejado de sufrir, que está en un lugar mejor, que ya no va a estar padeciendo esos dolores, ya no va a estar allagado en una cama, y parte del sufrimiento de Él y de nosotros. Todos somos parte, por eso también dentro del sufrimiento hay alegría, también así lo dice. También reinaremos con Él. Al referirse al sufrimiento, probablemente Pablo estaba pensando en soportar todo por causa de Cristo. Todo, es lo que estaba pensando. Todo lo que sea, lo tengo que soportar. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. Les decía la semana pasada que cuando estamos en un trabajo y no nos gusta cómo nos tratan, pero tenemos una cuenta bancaria que ya está sobrepasada, está sobregirada, que tenemos una casa y no hemos terminado de pagar, que tenemos hijos en la universidad, que tenemos que cumplir con ciertos requisitos o más, va a terminar su carrera. Pensamos en ellos y tenemos que soportar como nos tratan. Yo ya les había platicado, yo creo que eso fue mucho, pero ¿por qué? Porque quería llegar a la meta. Así es. Cuando hay sufrimiento, hay que soportarlo. Y más si es dentro de la obra de Cristo, mucho más. Si lo soportamos afuera, ¿por qué no soportarlo para la obra del Señor? Así es como debemos estar soportando. Y este himno contiene una nota trágica que no se debe pasar por alto. Y dice desde el versículo 11b, voy a leer: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué cambio hay, verdad? Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Yo pensé que decir, yo también soy infiel. No. Dice que Él es fiel, más que bendición, en el cual tenemos la seguridad en por qué Él es fiel. Nosotros somos infieles. Pero Él no, Él dice que Él permanece fiel y Él no puede negarse a este mismo. Así termina el versículo 11:3. Dice, si bajo la presión de la persecución un hombre se niega a Cristo, su falta de fidelidad solo le producirá a la vez negación de parte de Él. Así es, si le negamos, ya estamos mal en negar al Señor de nuestro Padre. El Señor mismo nos había dicho, ya en Mateo, en el Nuevo Testamento nos había dicho, en el 10:33,
Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Cualquiera, él también me negará. Mas también se agrega una nota de esperanza aquí, hermanos. En este pasaje dice, Él permanece fiel si fuéramos infieles. Es una nota muy importante que nos viene recalcando que Él es fiel hoy y siempre y para siempre. Él va a estar con nosotros presente. Y Él no puede negarse. Concluimos, dice, si estamos muertos, hermanos, en este mundo a sus placeres, sus beneficios y sus honores, estaremos por siempre con Cristo. Así es, si estamos dentro de los placeres del Señor, dentro de sus beneficios y de sus honores, pues estaremos por siempre gozando de las bendiciones de Él para siempre. Así es. Él es fiel a la adversidad y Él es fiel a las promesas. Esta verdad asegura la condenación para los incrédulos y la salvación para los creyentes. Espero, Dios, que nosotros estemos dentro de la salvación de los creyentes. Que el Señor siga dando de su gracia y busquemos hoy y siempre al Señor. El Señor nos bendiga. Padre, damos gracias una vez más, Señor, por la bendición derramada, Señor, sobre nosotros, con tu Hijo Jesucristo, derramando la sangre de la cruz. Gracias, Señor, por estos momentos, Señor, de estas exhortaciones que haces para el apóstol hacia Timoteo, Señor, pero también son exhortaciones para cada uno de nosotros, Señor, que te busquemos siempre el camino bueno, el tuyo, Señor. Que sigamos siempre siguiendo los pasos que tú marcaste, estas enseñanzas, Señor, que quedan para siempre en los corazones de nosotros. Permite, Padre, que sigamos siendo los hijos tuyos, los hijos que tú buscas, los hijos que son tuyos, que están en tu reino, Señor. Gracias, Padre, por estos momentos de felicidad. Usamos en tu palabra, en el amor de Cristo.